Buenos días amigos de AMESDE. Estoy muy contenta de volver a estar con vosotros y más aún sabiendo que nos seguís y que continuáis participando de todos nuestros actos. Gracias a Blanquerna y al delegado de la Generalitat en Madrid. Gorka, estamos todos los días aquí contigo, continuando haciendo los actos de AMESDE, donde tenemos una acogida en Blanquerna que nos sentimos muy felices y muy contentos. Gracias también a Jesús y a Raquel, que es un equipo estupendo el que hay en esta casa que nos resuelve todos los problemas. Jesús, gracias mil de millón. Raquel, gracias mil de millón. AMESDE, la Asociación de la Memoria Social y Democrática, quiere ser un instrumento para dar a conocer y nombrar a los silenciados, a los que lucharon y perdieron su vida por una España justa, culta e igualitaria. Y para que sea la historia que podamos dar a conocer a las nuevas generaciones. Aunque haya otras asociaciones de memoria, AMESDE tiene un espacio propio, independiente y plural, sin límite de partidismo, para el debate, la investigación y la difusión en todos los medios y para toda la gente que quiere escucharnos. A mi lado tengo hoy a dos personas a las que les doy todo mi reconocimiento y de las que aprendo mucho. Enrique Guerra y Rafa Fraguas. Enrique Guerra es Junta Directiva de AMESDE, es catedrático de Historia, es investigador, especialmente de la represión en Ávila, en los pueblos de Ávila. Ha escrito, entre otras cosas, 2 libros: Al sur de Gredos, Cuevas del Valle, de 1936 a 1950, y La represión franquista en Los Gavilanes, Ávila. Enrique os va a presentar a Rafael Fraguas, pero antes, Rafa, quiero deciros que Rafa es una persona con la que siempre se cuenta. AMESDE puede llamarle a cualquier hora del día o de la noche, que está ahí, que contamos con él, pues dispuesto a colaborar con nosotros siempre. Generoso, inteligente y divertido. Gracias, Rafa, y doy la palabra a Enrique para que pueda contarnos algo de ti y de tu libro, que es muy importante presentar tu libro y que las masas puedan comprarle. Enrique, tienes la palabra. Muchas gracias, Goyi. Como siempre, nos abrumas con tus presentaciones y yo también agradezco especialmente a los espectadores, a los que colaboran con nosotros en esta presentación, en la audición de lo que nos quiera contar Rafa Fraguas, y vamos a ver un poco con qué persona os vais a encontrar, que también me imagino que será toda una alegría dentro de los límites de esta maldita pandemia el poder oír a personas de este estilo. Rafael Fraguas es un madrileño de pro. No solamente hay una sola madrileña, que es lo que nos han venido diciendo estos días pasados, ¿no? Hay muchos madrileños y este es un madrileño de pro. Dirigente estudiantil antifranquista, uno le entra un poco nostalgia de aquellos años en que tanto nos movíamos. Estudió ciencias políticas en la Complutense, es sociólogo, es doctor en sociología, tiene una tesis sobre el secreto de Estado, esto tan importante
imagino que se referirá a ello él y que parece ser que ahora se va a tocar un poco. Importantísimo porque los que investigamos nos encontramos a veces con que los secretos de Estado nos impiden seguir por la senda que nos habíamos marcado, ¿no? Y en fin, Fraguas también, perdón, es no solamente esto, sino que se ha dedicado muchísimo a todo el tema del periodismo. Es periodista desde 1974, miembro de la redacción fundacional del diario El País. ¿Os acordáis que se fundó en 1976? Era un país, un periódico, El País, que nos dio mucha gran esperanza a todos. Fue enviado inmediatamente a África Negra, Oriente Medio, y se convirtió en un analista internacional de un importante diario de Bogotá, El Espectador de Bogotá. Dirigió la revista Diálogo Iberoamericano. Es vicepresidente internacional de Reporteros Sin Fronteras, secretario general de Prensa Sin Fronteras, ha dado conferencias en América Central, Sudamérica, Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Coincide con muchos de nosotros en ser docente, lo cual claramente le honra, igual que a todos los demás, analista geopolítico, experto en organizaciones de inteligencia, armas nucleares y en lo referente al Islam chií. Como veis, por lo tanto, es una persona que me gustaría decir que conoce muy bien el mundo actual y sus verdaderos y profundos problemas. Rafa, por lo tanto, le voy a dejar inmediatamente la palabra. Creo que nos va a poner al día de toda esta serie de elementos y sobre todo, pues se trata todo esto que él pueda explicar, está recogido en un libro que acaba de salir y que es El papel envuelve roca, semblanza en claroscuro de una persona muy conocida que fue su director, etcétera, y que ya sabéis todos que me refiero a Juan Luis Cebrián. Rafa, te dejo la palabra y espero que te podamos hacer algunas preguntas a lo largo de tu intervención. Gracias. Muchas gracias por vuestra amable presentación. Muchas gracias a las personas que están asistiendo a esta videoconferencia. Les saludo y les animo también a que, bueno, ya nos queda menos para salir de este túnel que nos ha machacado tanto, a tantos y a tantas. Bueno, agradezco mucho esa amabilidad en vuestras presentaciones. Mi libro, que os muestro aquí, se llama Papel envuelve roca, semblanza en claroscuro de Juan Luis Cebrián, ha sido editado por Dado Ediciones y está a la venta en las librerías, lo estará en Blanquerna también, a la que agradezco a esta representación de la Generalitat Catalana en Madrid, le agradezco su anfitrionía a la hora de darme espacio para poder hablar aquí de mi libro, que no es tanto hablar de mi libro cuanto hablar de un fragmento reciente de la historia de nuestro país. Es un honor estar con un historiador como Enrique también, porque creo que nuestra historia, que es muy reciente, pero todavía, en cierto modo, parece que no hubiéramos alcanzado perspectiva para poderla analizar bien. Sin embargo, yo en este libro, precisamente lo que he hecho ha sido intentar poner delante de los lectores ese proceso asociado, ese proceso de la transición desde la autocracia, de la dictadura franquista a la democracia constitucional, a través de un mirador muy importante que fue el diario El País. El diario El País fue importante no per se, no por sí mismo, sino por la importancia que una generación entera de españolas y españoles quiso darle. Es decir, no es ni más ni menos que un periódico, pero la gente quería ver en El País todo lo que no había visto institucionalmente hablando durante la dictadura. Entonces proyectó sobre El País una serie de afectos, de afecciones,
demandas y el país se convirtió en una institución que se asociaba a la democracia naciente. Esto ha sido el principal éxito, en mi opinión, que cuento en este libro, del país, ¿no? El país es una institución democrática que surge en un mundo como el de España en el año 76, donde las instituciones democráticas prácticamente no existen. Y entonces la gente proyecta, como digo, sobre el país toda una serie de afecciones, una serie de proyecciones para fortificar una democracia naciente que está naciendo de una forma balbuciente y con muchas limitaciones, con una pesadísima herencia dictatorial que ha lastrado una parte importante de la vitalidad de nuestro país. Hay una cosa, o sea, quisiera destacar los aspectos centrales para no hacer spoiler, no reventar el libro, pero sí los aspectos centrales que incluye. El país no fue posible sino a través de una alianza no escrita, pero objetivamente vigente, entre un sector consciente y comprometido de la clase obrera, de la clase estudiantil, de la clase profesional, con un sector de la burguesía ilustrada. En el primer grupo de esta alianza estaba la gente comprometida en la lucha completa contra la dictadura de Franco. Ya digo, movimiento estudiantil, movimiento obrero, movimiento de profesionales, eso por una parte. Y por otro lado, un movimiento vinculado al sector ilustrado de la burguesía, una burguesía librepensante, que no se había destacado mucho en la lucha antifranquista, pero que ya no podía vivir bajo el paraguas franquista. Entonces, de esa alianza entre esos dos sectores sociales y políticos de ese impulso va a nacer el país. Y dentro del país, quien va a formular, por así decirlo, quien va a dar expresión periodística a esos anhelos, va a ser un cuerpo redaccional de talleres de administración y de publicidad muy involucrado en la causa democrática y al frente del cual va a estar un director que es Juan Luis Cebrián. Entonces, yo he utilizado en este libro su figura, no tanto por el deseo de hacer una biografía, que no era mi intención, sino al tomarlo a él como metáfora personalizada de un proceso muy complejo en el cual él tuvo mucho que ver como director de ese medio, como el traductor de esos anhelos y ponerlo en blanco sobre negro en papel prensa y dar salida a esos anhelos democráticos que estaban latentes y que necesitaban de un medio de expresión. Para cambiar la historia, como sabrá nuestro historiador Enrique, pues es necesario que haya gente que la cuente bien. El periodismo no es propiamente la historia, quiere ser la historia, pero sí es una historia de la actualidad. Y en esa historia de la actualidad el país tuvo mucho que ver. Entonces, la figura de Juan Luis Cebrián, en cierto modo, concita todos los problemas y todas las soluciones que se producen en esa etapa histórica en la cual él dirige el periódico El País, que va de 1976 a 1988. Entonces, ahí se produce algo que yo creo muy interesante y que normalmente yo no he visto que haya sido visto, pero claro, yo he tenido la suerte de estar dentro de ese periódico durante 45 años, que se acaban de cumplir ahora, y sin pertenecer al círculo íntimo de Cebrián, sí he estado en una distancia suficiente para saber, de cierto modo, por dónde iban los tiros. Tampoco para caer en unas actitudes de adulación, ni tampoco para caer en una actitud de crítica corrosiva. He tratado de buscar el lugar que yo he tenido y he podido observar su figura, su comportamiento político, sobre todo ideológico y periodístico, que es lo que a mí me interesaba destacar y contar en este libro. La característica fundamental de la personalidad de Cebrián es que él viene de un sentimiento, él se autodefine como un liberal progresista
y viene de un pensamiento, en cierto modo, que quiere ser liberal, pero que está muy taimado, ese pensamiento liberal, pues por todas las vicisitudes que el franquismo impuso al pensamiento en nuestro país, ¿no? Es hijo de un falangista, nieto de un republicano, encarcelado, que su padre falangista le saca de la cárcel, y él, bueno, es un hombre educado en un colegio de élite, como es el Colegio del Pilar, y en esa tradición a la que él quiere adscribirse, liberal, tiene un profundo sentimiento antiestatal. Es decir, lo que él más odia del franquismo, por lo que yo he visto, por lo que él ha escrito, por lo que he conversado con él, porque una parte de este libro, naturalmente, cuenta diálogos que he tenido directos con él, con Cebrián, pues él odiaba fundamentalmente el subvencionismo del capitalismo franquista. Es decir, ese capitalismo que no arriesgaba, que no creaba empleo, que estaba siempre pendiente de la teta estatal, y entonces él tiene un fuerte sentimiento que caracteriza al liberalismo antiestatal. Pero, sin embargo, y esta es la gran contradicción, la vocación del país no es, como se ha pensado, convertirse en un periódico progubernamental. No. Va más allá. El designio que Polanco, que es el hombre de empresa, el que vertebra empresarialmente ese proyecto, el proyecto de Polanco es trascender los límites gubernamentales y convertir al país en un exponente y en un emblema del nuevo Estado democrático. Es decir, el país nace con esa vocación estatal. Curiosamente, Cebrián, que venía de ese antiestatalismo liberal, pero luego acaba incorporándose a ese proyecto de conversión del país en el emblema estatal. ¿En cuanto a qué? En cuanto, por ejemplo, a la creación, primero, de un tipo de información específico, objetivo, vinculado un poco a los patrones anglosajones, un tipo de opinión basada en la información, porque la opinión no es el punto de vista, la opinión es el punto de vista, pero informado, y luego tiene fundamentalmente esa vocación, como digo, estatal, en la construcción de pautas de comportamiento, de modos de vida, estilos de vida, la estética, la cultura, etcétera, etcétera. Esta es, yo creo, la idea central de este libro, que invito a que las personas que asisten a esta conferencia lean, porque van a descubrir algunas claves que posiblemente no contaban con ellas, porque no se podía contar con ellas si no se estaba dentro de ese periódico. Yo creo que ha sido una gran referencia para la generación de la democracia. Evidentemente, el libro incluye un perfil psicológico de Cebrián, porque, como decía, al pasar todos los problemas y todas las soluciones por él, lo que él hacía o lo que él decidía era muy importante, era significativo y trascendía esos pequeños límites. Yo no sé si extenderme más, si queréis que conversemos, lo que os parezca. Yo lo que os digo es eso, es un libro hecho a conciencia, tiene varias partes, tiene un prólogo, tiene un epílogo también. Yo le ofrecí a Cebrián escribir el epílogo, pero no quiso, se negó. No sé si por el contenido crítico del libro o no. Yo ya digo, no le he adulado, no me gusta adular, no es bueno, es un engaño, y no me gusta tampoco pasarme de la raya en el criticismo. Entonces, bueno, este papel envuelve roca, editado por Dado Editorial y por un editor muy valiente que se llama Mario Domínguez, está a la venta y me gustaría mucho que sirviera para despejar incertidumbre en torno a ese gran periódico que ha sido El País y su evolución. Y ahora espero vuestras preguntas, si os parece. Sí, yo creo que nos lo has puesto muy fácil para preguntarte algo. Has dicho una cosa que me parece muy acertada. Realmente el País es como el periódico de
nuestra generación, la generación de la transición, y lo que esperábamos, os decía que es un periódico que nos llenó a todos de gran esperanza, y que, por ejemplo, yo tengo todavía el número 1 en papel, ¿no? Que fue muy interesante la salida de aquel periódico, ¿no? Y le hemos seguido durante muchísimo tiempo, pero seguro que tú lo conoces bastante bien. A partir de determinados momentos, no demasiado lejanos, yo creo que a muchos el periódico nos decepciona. Nos decepcionó una temporada. Daba la impresión de que, por decirlo muy claramente, y que todo el mundo lo va a entender así, que había dado un giro hacia una determinada derecha, digamos, civilizada, abierta, pero derecha. El país sentimos que se alejaba un poco de nosotros, de lo que sentíamos toda aquella gente que nos considerábamos progresistas en 1975, ¿no? Se intentó, según yo creo, se intentó rehacer el antiguo país, pero desde hace relativamente muy poco tiempo se ha vuelto un poco a las andadas, de tal manera que algunos, lo digo con toda sinceridad, nos hemos dado de baja. Es decir, vemos el país quizá en el móvil, lo podemos ver incluso en el ordenador, pero esa suscripción virtual a la que ahora todos estamos tan acostumbrados, pues la hemos dejado, la hemos abandonado porque no encontramos ya el reflejo de nuestras ideas, de nuestra manera de pensar, de nuestros debates, etcétera, etcétera, etcétera. No sé cómo verás tú esto. Sí, bueno, muchas gracias por tu reflexión, que me parece muy acertada y muy necesaria. Y el libro incluye ese aspecto autocrítico fundamental que hay que tener siempre, pero en este caso más porque la responsabilidad social del periodismo es muy elevada. No obstante, yo quiero decir una cosa. Muchas veces, precisamente por esa forma en que nace el periódico, con muchas proyecciones, de muchos deseos, de muchos anhelos democráticos, muchas veces se pide a los periódicos que sean lo que no son. Y el periódico no puede ser, o sea, no puede convertirse en o asumir el papel que tienen los jueces, ni el papel que tiene la policía, ni el papel que tienen los partidos políticos, ni la cultura en su conjunto. Los periódicos tienen unas funciones limitadas. Lo que pasa es que la gente exige a los periódicos, muy posiblemente a los periódicos serios, naturalmente, mucho más de lo que realmente son. Hay una cosa muy importante que determina ese cambio al que tú te referías y esa decepción. Primero, el crecimiento del propio periódico. El periódico nace con una vocación, con un entusiasmo extraordinario para ir en busca de las noticias. Pero el peso que va cobrando en la sociedad española es tan grande, porque es el periódico que más tirada tiene y el más influyente, cosa que no se da habitualmente. Entonces, cobra tanto peso que hay un cambio muy profundo en el interior incluso de la redacción, que ha crecido enormemente, y entonces, en vez de ir a buscar noticias, el periódico se habitúa a que las noticias le lleguen. Este es el primer cambio de tipo profesional, derivado pues, del propio éxito, por así decirlo. Pero es un cambio atroz. Segundo, fundamental, es decir, pese al esfuerzo y pese a los errores, el periódico sí ha conservado, y convendréis conmigo, que el periódico sí ha conservado un oficio que le sigue dando un cierto crédito como para convertirle todavía en el menos malo de los diarios que existen en este país. Es menos malo no porque sea cualitativamente extraordinario, sino porque realmente ha tenido buenos medios, ha tenido en el interior, esto es muy importante, una lucha sindical día a día para conseguir unos estándares de retribución del salario correctos. La sección sindical de comisiones obreras fue fundamental en la historia del periódico para determinar esa estabilidad laboral que permitía hacer un buen periodismo. Y luego, pues, esos cambios también afectaron a la composición del capital accionarial. Es decir, el capitalismo durante la transición ha variado mucho
salió del subvencionismo franquista, de vivir de la teta del Estado, como decíamos, a adoptar una nueva configuración, y cuando el periódico deja de ser un periódico y pasa a convertirse, mediante esa vocación estatal, en un grupo multimedia muy poderoso, que es Prisa, ahí aparecen nuevas pulsiones, nuevas tensiones que hacen que el periódico, en cierto modo, mediante esos cambios internos y esos cambios externos de la configuración del capital accionarial, cambie de sentido. Siempre, no obstante, el periódico ha mantenido una actitud, en mi opinión, valiente, como en el 23F, por ejemplo, que le acreditó durante muchos años como un periódico democrático, y siempre ha mantenido un cogollo, un núcleo fundamental democrático. Editorialmente, bueno, ha habido bandazos, como siempre pasa, ha habido errores muy gordos, pero yo creo que el periódico mantiene ese canon de oficio que creo que le ha acreditado y le acredita todavía dentro de él. Y luego también que el periódico enseñó a hacer periodismo a otros periodistas. Esto es un hecho, lo digo sin arrogancia ninguna. Pero muchos otros periódicos que luego surgieron copiaron algunas de las líneas generales del quehacer periodístico que propiciaba el país. Con todo, es decir, nada es absolutamente invulnerable a la crítica. Tu crítica me parece muy pertinente y me duele mucho como periodista que ha dejado media vida ahí, pues el que tenga razón. Esa decepción tiene sentido. Hay un desnortamiento muy fuerte en el país, es decir, cuando la sociedad civil está fuerte, cuando está bien pertrechada en valores democráticos, el periódico se pertrecha democráticamente, pero si hay una involución cultural, ideológica, etcétera, en la sociedad, que es lo que ha pasado en la sociedad española, los periódicos involucionan con esa sociedad. Perdón por haberme extendido mucho en la respuesta. No, está muy bien. Rafa, Está muy bien. Sí. ¿Por qué quieres preguntar tú, Enrique? ¿O pregunto yo? No, pregunta. No, yo quería decirle que qué les dirías a las nuevas generaciones, cómo las animarías para que compren tu libro. ¿Qué pueden encontrar ahí? Ya has dicho algo sobre lo que pueden encontrar los estudiantes de periodismo, pero algo más para toda esa gente que tienen ahora 40 años, 30 y tantos, y que muchos de ellos leen mucho y buscan mucho. ¿Qué les dirías para comprar tu libro? Bueno, muchas gracias, Goyi, siempre tan amable y tan cariñosa conmigo. Yo les diría fundamentalmente no que lean mi libro, sino que lean. Sí. Que lean, y dentro de esa oferta extraordinariamente amplia que hay en librerías maravillosas como la propia Blanquerna, que elijan lo que realmente seleccionen. Y dentro de esta selección yo me permito sugerirles que este libro que he escrito yo con mucho cariño durante mucho tiempo, les puede ayudar a comprender cómo fue la generación de sus padres, cuáles fueron las limitaciones con las que lucharon y cuáles fueron la herencia que habían recibido y cuáles pueden ser las claves para entender qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer en función también de los errores que nosotros cometimos. Yo soy padre, yo tengo 3 hijos, 2 hijos y una hija, y siempre he entendido la paternidad de la forma siguiente. Es decir, y perdón por hacer un traslado a los lectores jóvenes de esta idea de la paternidad, pero la paternidad, en mi opinión, consiste en decir a los que vienen después, a los hijos, que no se preocupen por los problemas intrascendentes, que esos los resolvemos nosotros, que los verdaderos problemas, los graves problemas, los tienen que resolver ellos, pero no pueden perder el tiempo con pequeñas tonterías, que para eso estamos los padres, para resolverles esos problemas. Bueno, este libro les va a resolver, a quien lo lea, de esos jóvenes que no leen, les puede resolver esos interrogantes. Es decir, los interrogantes de cuál es el sentido de una democracia,
cuál fue el precio que costó esa democracia, que vosotros, los memorialistas, sabéis más que nadie de ese precio, y cuáles son los argumentos mediante los cuales sus propios ideales como generación específica, que no tienen mucho que ver con la nuestra, pero cuáles son los ideales que pueden entrar en sintonía con los suyos. Eso tal vez les puede ayudar. Ni más ni menos, esto es lo que yo les quería decir y muchas gracias por tu pregunta hoy. Enrique. Sí, Rafa, te voy a hacer una pregunta, pero que en el fondo no tiene nada que ver con el libro, pero sí contigo. Me vais a permitir que me salga un poquito de lo que es el tema exacto. En tu biografía hemos visto que eres un gran conocedor de Iberoamérica y que incluso has trabajado en un periódico de Bogotá. Mi pregunta, para que nos digas 4 palabras, simplemente es: ¿cómo ves lo que está pasando en este momento en Colombia? Y concretamente, si notas que hay una especie de nuevos movimientos medio como pequeños análisis de terremotos en buena parte de Sudamérica, ¿no? Y sobre todo lo de Colombia, ¿cómo lo interpretas? ¿Es simplemente una pura protesta social o hay algo más por debajo que yo uniría a lo que pasa en Brasil, etcétera, ¿no? Perdona que te haya sacado de lo que es el tema, ¿no? Pero ya vista tu calidad y vista tu biografía, pues me atrevo a hacerte esta pregunta. Bueno, es una pregunta de mucho calado, pero quisiera ser también muy sintético, como tú has sido. Yo lo que creo es que el neoliberalismo ha tocado techo en América Latina. Ya lo dijo en su día Chávez. Se le puso coto al neoliberalismo, con una fórmula que puede ser discutible o no, pero es una fórmula alternativa, desde luego, que no tiene nada que ver con el neoliberalismo. Y entonces en Colombia, que los dirigentes colombianos tenían el prurito de ser el arquetipo, ¿no? De lo que tienes que hacer. Bueno, pues ahí precisamente el neoliberalismo ha tocado techo. La gente se ha echado a la calle, los jóvenes sobre todo, están hartos de un modelo que no satisface lo que dice que satisface, que miente, y que además al problema de la paz en Colombia, que ha sido un proceso delicadísimo, pues no está respondiendo ni mucho menos con ninguna nobleza, con ninguna sinceridad. Yo creo que está aflorando ahora, en cierto modo, la mentira de ese neoliberalismo, por cierto, apoyado por numerosísimas bases norteamericanas en el país, y luego pues, los otros problemas que arrastra Colombia desde casi siempre, ¿no? Como es el tema del narcotráfico, etcétera. Pero no confundamos una cosa con otra. Una cosa es una protesta social que busca un cauce político cuando el gobierno no da salida ni satisfacción a esas reivindicaciones, y otra cosa son los problemas históricos, estructurales, etcétera, ¿no? Yo creo que toda América Latina inició un ciclo de cambio que fue abruptamente roto en Brasil con la demolición de lo que había creado Lula, que es realmente una clase media. Entonces, en Colombia, ahora, en cierto modo, están pagando los platos que rompieron en su día por haberse opuesto a esas transformaciones que debieron haber tenido lugar mucho antes, no ahora. Y ahora posiblemente, pues eso, esos aparatos de Estado que están incontrolados, que llevan ya 30 muertes y 800 heridos, según las informaciones recientes, pues no se puede atajar la protesta social a tiro limpio. Eso es inadmisible. La democracia no puede llegar de la mano de las pistolas o de los fusiles o de los gases lacrimógenos. Debe llegar por la vía del diálogo que muy sensatamente otros gobernantes en Colombia emprendieron con la guerrilla, pero luego sus sucesores no han respetado lo pactado entonces para acabar con esa violencia. No sé si he respondido a lo que tú me preguntas. Sí, por supuesto, muy bien. Bueno. Enrique, ¿algo más?
No, de momento no. Vamos, podría hacer muchísimas cosas, pero tenemos un tiempo limitado. Venga. Yo diría que terminamos aquí y que continuamos hablando con Rafa y viendo qué otras cosas desde Amesde, desde Blanquerna, podemos hacer juntos. Pero Rafa, antes de despedirte, creo que no me he confundido. Espero que lo hayas pasado bien. Enrique, espero que lo hayas pasado bien. Y creo que no me he confundido al presentar a estas dos personas como dos personas a las que me enseñan mucho y que les doy todo mi reconocimiento. Creo que ha sido un momento para aprender y para reconoceros. Pero antes de deciros adiós, quiero que Enrique nos cuente las jornadas sobre memoria que empiezan el día 12. Cuéntanos rápidamente para que la gente lo sepa. Sí, es una primera experiencia de Amesde en colaboración con 3 universidades madrileñas, con personas de 3, pero especialmente con la Autónoma, pero también con la Complutense y con la Carlos III, en la que, digamos, salimos de casa y pues damos voz y participación a todo el que quiera en unas primeras jornadas de memoria democrática, en la que toda una serie de profesores universitarios, empezando por nuestro conocidísimo Ángel Viñas, que va a hacer una lección magistral, vamos a empezar pasado mañana. Nosotros mismos estamos muy sorprendidos y tenemos un cierto miedo porque somos muy novatos en esta utilización de las videoconferencias a gran nivel, dado que en este momento me acaban de pasar una nota diciendo que vamos por 140 personas inscritas para seguir, ¿no? Esto, de entrada, antes de empezar, lo consideramos un gran éxito para nosotros. Espero que las jornadas vayan muy bien por las personas que van a intervenir y muchísima suerte y mucho entusiasmo en este aspecto que creo que nos va a abrir a la sociedad en la necesidad de recuperar una memoria que durante años y años, casi me atrevería a decir que como mínimo 70 años, dando un plazo de 10 en que hemos empezado a trabajar sobre estas cosas, pero que ha estado oculta fundamentalmente por voluntad del dictador y después, digamos que por interés un tanto discutible de nuestro país ya democrático, de no querer envolvernos otra vez en posibles enfrentamientos, ¿no? Pero ahora la vamos a recuperar a tope y nosotros vamos a colaborar desde esta situación y desde nuestra asociación todo lo que podamos. Muchísimas gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Espera, Enrique. Rafa. Y bueno, yo quería primero agradecer a Blanquerna esta anfitrionía, a ti, Goyi, por tu amabilidad de siempre, a Enrique también por sus preguntas y por su presencia, y deciros una cosa, el secreto de Estado, sobre el cual yo hice mi tesis doctoral, es la clave de la desmemoria. Hay que acabar con el secreto de Estado, que está regido en España por una ley preconstitucional de 1968. Eso es una tarea que yo ofrezco mis conocimientos a Amesde para que si les sirven para poder conjurar toda esa losa de desmemoria que ha caído sobre este país en función de la vigencia de una ley preconstitucional con la que tenemos que acabar. Rafa, me atrevo a decir, incluso hablar en nombre de Amesde, en que quedas emplazado para que nos hagas una de estas conferencias sobre el secreto de Estado, ¿eh? No sabemos todavía la fecha, pero te emplazamos. Contamos contigo, Rafa. Contamos contigo. Muchísimas gracias. Espero que lo hayáis pasado bien. Enrique, ¿lo has pasado bien? Yo muy bien, muy bien. Rafa, ¿bien? Sinceramente. Muy bien, muy agradecido además. Continuamos hablando. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.